Cornelio Castoriadis, filósofo que reflexionó en torno al concepto de autonomía e integró el célebre grupo Socialismo o Barbarie, sostuvo que la filosofía, el arte y la ciencia básicamente trataban de dar forma al caos. Sin embargo, mientras los filósofos y científicos intentan la dilucidación del mundo tal como se nos presenta, un artista se decantaría por crear otros mundos, haciéndolo de forma relativamente libre. Por supuesto, en este afán, la realidad creada por un artista debería contar con todas las dimensiones conocidas, teniendo además que resaltarse una que puede conducirnos a la transformación del mundo, es decir, me refiero a la política. Hoy, en Contraviento y Marea, reflexionaremos acerca del arte y la política, una relación que, por lo menos desde Platón, ha merecido las atenciones de quienes se ocuparon de pensar, reflexionar, filosofar sobre nuestros quehaceres. Para ello nos acompaña vía Skype desde Alemania Fernando Mires, reconocido intelectual de Latinoamérica, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg y además autor de obras tan cuantiosas cuanto relevantes. Muy buenas tardes allá en Alemania, profesor Mires, y gracias por estar una vez más en Contraviento y Marea. Muy buenas tardes, estimado Enrique Fernández García. Estoy muy contento de estar nuevamente en comunicación con ustedes. Desde luego, profesor Mires, no hay una sola concepción del arte. Se puede tomar a Hegel, a Lenin o hasta Ayn Rand para tratar de aproximarnos a una idea más precisa al respecto. Pero no solo esto, ya que existirán también dificultades cuando intentamos saber a quién debemos considerar artista y de quién hablamos cuando nos referimos al ejercicio del arte en materia política. Sí, tal vez se podría decir lo mismo que con los filósofos. Como decía una vez Gramsci, todos los seres humanos son filósofos, porque todos piensan y todos se preguntan acerca de la verdad, con la diferencia de que algunos nos pagan por serlo. En el arte yo creo que podría ocurrir algo parecido, es decir, hay quienes tienen cierta comprensión por el arte, de vez en cuando desarrollan determinadas personas actividades artísticas. Casi no hay un ser humano que no haya escrito alguna vez un poema en su vida. El arte ejerce una atracción magnética sobre muchas personas en este mundo y tiene que ver, yo creo, fundamentalmente con el proceso de recreación. Cito a Benedicto XVI. Según Benedicto XVI, la creación no existe a nivel humano, solamente existe la recreación, porque la creación solamente pertenece a lo divino. Pero al mismo tiempo, la relación con la creación nos permite establecer una relación con el más allá. En ese sentido yo diría que todo arte es trascendente, o por lo menos busca la trascendencia. El arte como una de las dimensiones del hombre, quienes incluso podrían dedicarse a tratar de recrear un mundo, logrando esa trascendencia que usted indica y hasta procurando alcanzar la inmortalidad mediante sus diferentes manifestaciones artísticas. En un libro muy significativo del año 1938, Bertrand Russell decía que todas las personas tenían el deseo de alcanzar la gloria y el poder. Por supuesto, no podríamos excluir a los artistas, estos artistas que anhelarán también la inmortalidad y a veces aquella gloria que se relaciona con su campo se hará efectiva como consecuencia de lazos que establezcan con el poder, de vínculos con gobernantes que en algunas ocasiones facilitarán la llegada de privilegios para convertir a quienes están respaldándolos en los oficiales portavoces en el ámbito del arte respecto a sus pretensiones políticas. Sí, porque el artista es fundamentalmente un ser bidimensional, vive en dos dimensiones. Por una parte, habita en el mundo tal cual lo conocemos. Por otra parte, busca la trascendencia, o mejor dicho, emerger de este mundo hacia otras dimensiones que muchas veces para el mismo artista no le son conocidas. El artista es el que busca trascender la realidad, recreando la realidad, tratando de imitar en cierto sentido el don de lo divino.
una trascendencia que tiene lugar tanto en el espacio como en el tiempo. Y muchas veces determinados artistas tienen que, para crear su propio espacio, no ocurre solamente con los artistas, sino yo diría con todas las profesiones, tienen que recrear un espacio para vincularse con los poderes establecidos en este mundo. El mundo del artista, como el de Jesucristo, no es este mundo, pero ellos viven en este mundo y como tal tienen que realizar vínculos contractuales con los poderes que habitan en este mundo. Julián Marías en su momento señalaba que si nosotros buscamos aquellas vías que nos permitan dar sentido a la totalidad, pues podríamos explotar lo referente a la religión, a la filosofía y también al arte. El arte entonces implicará que nosotros nos situemos en un escenario en donde nos encontremos con todas las dimensiones que nos muestra la realidad. Y se puede también, siguiendo esa misma línea, hacer arte de todo aquello que podamos percibir o sentir. Y habrá artistas que traten de encontrar aspectos que sean llamativos desde el punto de vista de su sensibilidad artística en el ámbito de la política. Y esto lo subrayo porque también aparecerán quienes prácticamente colocarán al arte como una sierva del poder político y empezarán a mostrarnos elementos que deberían llamar nuestra atención desde su punto de vista y que permitirían en conjunto reflexionar sobre el fenómeno de la estetización de la política, que en algún momento fue analizado por Walter Benjamin y que permite uno, cuando revisa la historia, pues encontrarse con varias muestras de cómo vamos a hallar hermosa una parada militar, extraordinariamente bello incluso el arte de la guerra, hasta recurrir a memorables discursos con banderas y estandartes de toda índole, lo cual será realzado por artistas que, subrayo, encontrarán bello en síntesis el ejercicio del poder. Y poder en todos los sentidos que implica la palabra poder. Poder monetario, poder político, poder ser, en fin. El poder también es multidimensional, pero el poder es fundamentalmente poder hacer. Yo creo que desde los mecenas italianos, el arte busca ser adquirido, busca ser comprado, y muchas veces los artistas también. Entonces se establece en este caso una relación contractual, una relación empresarial entre quien compra el arte y el artista que vende su arte. Muchas veces por necesidad, y muchas otras veces porque no tiene otra alternativa. En un estado totalitario, por ejemplo, y yo pienso en este momento en el estalinismo, los artistas están obligados, quisieran o no, a vender su arte al Estado. Era su forma de subsistencia. Y por ahí unos que otros, pienso en la música de Shostakovich, por ejemplo, se las arreglaban para hacer lo propio bajo las condiciones que el régimen imponía. Pero eso que se da de modo brutal dentro de los procesos totalitarios, o dentro de los estados de las naciones dominadas por estados totalitarios, se da en una forma light, mejor dicho suave, dentro del mundo en el cual nosotros vivimos. Surge naturalmente, gracias a diversos autores, incluyendo Sartre, el tema del compromiso intelectual, que tendrá también en el ámbito de la pintura. Por ejemplo, uno puede estar imaginando obras que llevan la firma de Picasso a distintos representantes del universo de las artes que asumirán una posición política. Y ese es un camino que puede ser explotado y transitado sin lugar a dudas, pero no sería el único que alguien podría seguir con el ánimo de mostrar su dimensión artística. El problema es que en determinados casos nosotros exigimos posturas
tan radicales cuanto excluyentes y terminamos exigiendo de que esa persona se reduzca a una sola de sus dimensiones y que en definitiva asuma permanentemente una mirada política, incluso hasta cierto punto contaminando su arte, porque lo que queremos es que determinantemente esa sea la única de sus facetas que tenga cabida, porque el compromiso en este caso pesaría más que cualquiera otra de las modalidades de su ejercicio artístico. En este caso yo creo que tendríamos que hacer una diferencia entre dos tipos de artistas: los que son obligados a vender su arte y los que lo venden gratuitamente, es decir, de acuerdo a sus ideales, ideales que muchas veces son expresiones de deseos no encontrados o no realizados en el mundo en el cual vivimos. Voy a poner un ejemplo, el caso de Neruda, de Pablo Neruda. Yo no creo que Pablo Neruda haya decidido vender su arte a la Unión Soviética ni a Stalin. Neruda, como todo poeta, andaba buscando la noción de trascendencia. Y muchas veces, no solamente Neruda, sino que todos los seres humanos nos equivocamos radicalmente en el objeto que elegimos para proyectar nuestra trascendencia, y muchas veces los elegimos de una forma absolutamente absurda a partir de la época en la cual nosotros estamos viviendo, pero en ese tiempo no era absurda, porque el camino de Neruda fue tomado prácticamente por el 90% de los poetas del mundo. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué hicieron esto, por maldad o porque estaban equivocados. Yo creo que simplemente porque estaban equivocados, pero ellos andaban buscando el objeto del deseo del arte. No solamente los artistas se equivocan cuando andan buscando el objeto de su deseo. Recordemos que Dulcinea del Toboso, una fea aldeana, se convirtió idealizada por Don Quijote en una mujer bellísima. El deseo de encontrar la belleza le hizo buscar la belleza donde menos podía encontrarla. Así ocurre también en la relación que tuvo Neruda, Picasso, Siqueiros y cientos y miles más con el estalinismo, y cosa que hoy día aparece bajo nuevas formas. Otro escritor muy distinguido, si hablamos de Latinoamérica, sin lugar a dudas es José Martí. Y él en una ocasión escribió que no había espectáculo más odioso que el de los talentos serviles. Y por supuesto, si nosotros llevamos adelante un ejercicio de discriminación artística, y concretamente en el mundo de la literatura y hasta el pensamiento, pues podríamos toparnos con quienes de modo genuino han creído en que se encontraban respaldando una revolución maravillosa y a la cual se sumaban con sus manifestaciones artísticas. En el plano de la literatura, en esta parte del mundo, en Argentina concretamente, uno puede pensar en el ejemplo de Julio Cortázar, quien de modo acrítico respaldaba a los sandinistas, sin preocuparse por ahondar en la veracidad de ciertas críticas que ya entonces despertaba en su primera presidencia Daniel Ortega. Entonces hay una primera experiencia relacionada con estos autores que creen de manera ingenua o no en que ese puede ser el camino que se debería transitar para que nosotros pudiéramos terminar paulatinamente con el gran número de injusticias que nos agobian a diario. Sin embargo, existe también otra opción, la de encontrarnos artistas que únicamente están aprovechando la oportunidad que se les brinda desde un palacio determinado a fin de incrementar sus beneficios, y con esa finalidad pueden respaldar a uno u otro régimen, sin detenerse siquiera un instante en si el respaldo que están dando es auténtico y obedece a principios y convicciones que ellos tienen. Buscan tan solo trascender, pero en este mundo y solo desde el punto de vista material, y para ello cualquier causa les resultaría útil. Con referencia a los segundos,
yo no les tengo una total antipatía, sino que más bien esa venta que realizan al mejor postor tiene que ver también con una creencia básica en muchos casos de ellos. Ellos dicen, después de todo, lo que a mí más me interesa en el mundo es mi arte. Y estoy dispuesto a transar con Pedro, Juan o Diego, me da exactamente lo mismo siempre que yo salve mi arte, es decir, parten del principio de que su arte es tan grande y tan fabuloso que pagues el precio que se pague, tiene que ser rescatado o salvado. Y están los otros que definitivamente se enamoran de una determinada idea. Y aquí hay algo interesante. Durante el siglo XX hubo un cruce muy claro entre la creación artística y la izquierda revolucionaria. El caso de Cortázar no es ninguna excepción. Hasta el mismo Vargas Llosa estaba dispuesto a apoyar la Revolución Cubana en sus años mozos. Hay un cruce interesante de analizar entre el arte de mediados del siglo pasado y el concepto de revolución, porque yo creo que ambos tienen algo en común, y lo que tienen en común es que la revolución es siempre metafísica. Ninguna revolución está situada en el más acá, ni para el día de mañana, ni para el día de pasado mañana. Siempre apunta hacia un más allá. Y eso es lo que tiene en común la idea de la revolución con la religión, que también aboga por un más allá solamente que no está en esta tierra, y con los artistas que buscan un más allá que a veces creen encontrar en esta tierra. Entonces ahí vienen las grandes equivocaciones, pero aquí yo digo, cuidado. No podemos analizar esa relación entre el arte y la política desde un artista 50 años después, cuando las coordenadas de espacio y tiempo son tan distintas. Sencillamente hay que ponerse en el lugar de la época, hay que entenderlo históricamente, y a lo mejor vamos a entenderlo mucho más de lo que creemos entenderlo a partir de nuestras concepciones de mundo, que no tienen nada que ver con la que ellos vivieron. Y tal vez ya cuando no estemos fascinados por figuras que en su momento fueron espectaculares, sorprendentes, llamativas, nos podríamos acercar a realizar un análisis mucho más razonable. Pienso, por ejemplo, a propósito de seducciones multitudinarias en el ámbito de la intelectualidad latinoamericana, en la Revolución Cubana. Usted hacía referencia a Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa, como es sabido, viaja cuando la Revolución Cubana estaba en sus primeros años y además está escuchando largamente a Fidel Castro, escribe un par de crónicas al respecto y, por ejemplo, él cree de manera profunda que cuando Castro se refiere a las críticas que podían ser elaboradas por escritores y que él las respetaba, él cree que Castro estaba hablando con la verdad como principal arma. E incluso Mario Vargas Llosa escribe que Fidel Castro, frente a las preguntas que formulaban otros periodistas de por qué no se publicaba los escritores disidentes, a quienes ya tenían críticas en torno a la revolución, pues Castro le dijo que él no tenía ningún problema, que fomentaba esa pluralidad, pero lo que no tenía era papel. Así que había que administrar el papel de manera conveniente. Cuando le llegase más papel, podía dar cabida a las voces disidentes. Esa explicación fantástica, que podría ser considerada contundente solo cuando hay una ceguera ideológica, pues generaba esos efectos. Y muchos creían que en el ambiente de Cuba la cultura era tan maravillosa que tenía cabida cualquier manifestación artística, aunque claro está, poco tiempo después la situación cambiaría en Vargas Llosa con el caso Padilla y otros que dejaron notar de manera clara cuál era el verdadero aprecio de un régimen frente a la figura del artista, que esencialmente, como no, tiene que ver con la libertad. Sí, es interesante lo que usted acota en ese punto, porque
quien vivió, digamos, el magnetismo que ejerció sobre generaciones completas la Revolución Cubana, puede entender perfectamente por qué en un momento determinado la Revolución Española, o mejor dicho, la Guerra Civil Española, logró ejercer sobre tantos artistas el mismo magnetismo. Es decir, cada revolución encierra un sueño, una promesa que por lo general nunca se cumple, un sueño de perfección, un sueño de un mundo mejor, de igualdad, donde todos seremos felices y tralala. Es decir, la revolución, al ser trascendente, produce dentro de los artistas una suerte de ilusión, y no solamente dentro de los artistas, solamente así podríamos explicarnos por qué Heidegger, filósofo, que así era artista, porque Heidegger planteaba que las palabras tenían que ser liberadas de la gramática, algo que cualquier poeta del mundo aplaudiría. Entonces, cuando Heidegger decía que él estaba enamorado de Hitler, lo que estaba diciendo realmente era que a Hitler le estaba proporcionando un espacio donde el poder, él creía que iba a realizar el ideal platónico de la filosofía, paseando por los estudiantes a través de los prados y de los bosques. Es decir, como muchas veces suele suceder, nuestro amor, nuestro deseo de plenitud cree ser encontrado, y muchas veces es encontrado en las más nefastas figuras. Pero en este punto hay que distinguir también entre los medios y los fines. Es decir, no porque Heidegger haya creído en esa brutalidad, yo voy a denostar de toda la filosofía de Heidegger, y tampoco voy a renegar de la poesía de Neruda porque en un momento escribió una oda a Stalin o a la Unión Soviética. Además, en el caso de Heidegger, sí, conviene resaltar que... ¿Perdón? Le decía que en el caso de Heidegger, él en una entrevista que se publica de manera póstuma con Der Spiegel, señala que lo que pretendía era transformar la universidad alemana, le preocupaba la tecnofilia y en consecuencia el medio, lo destaco por aquello, habría sido aquel que proporcionaba, ¿no?, este régimen nacional socialista obrero alemán. Ese era el medio. Su fin, en cualquier caso, según él, era acabar con un mal que estaba siendo importante desde su punto de vista, pero que no se trataba como correspondía. Y a propósito de Hitler, es bueno también tener presente en esta reflexión sobre la política y el arte, profesor Mires, la pretensión que han tenido algunos gobernantes, fundamentalmente seres que son compatibles con pretensiones absolutistas y totalitarias, de ellos más convertirse en artistas. Como se sabe, Mussolini, en el caso de él, pues nos remitía al ámbito de la literatura, quería ser no solo periodista, sino escritor. Hitler tenía la intención de ser un gran dibujante, un artista pictórico, no triunfó en ese plano, después se dedicó a la política, pero incluso en el ejercicio del poder se deja notar en las planificaciones relacionadas con el urbanismo, en el diseño de edificios tan descomunales pero nunca concluidos, salvo el de la Cancillería nazi. Se deja notar allí esta pretensión de dominarlo todo. No se quedan solo con el poder político, sino que también desean invadir ese otro mundo, el de la recreación, como usted muy bien nos dice. Y allí tendríamos a quienes rebasan los límites del poder gubernamental y desean también hacer del poder un arte que les permitirá controlar también aquella parte y dimensión de nuestra vida. Sí, yo creo que existe por ambos lados. Por una parte, digamos, los controladores del poder que desean tener acceso por esa borrachera de poder que padecen prácticamente todos los dictadores, tener acceso a las dimensiones del arte, algunas veces con cierto talento incluso. Hitler sentía no solamente admiración por la pintura, o le gustaba pintar, o le habría gustado ser pintor, sino que además por la arquitectura. Esa relación íntima, casi homosexual, que mantuvo con Alfred Speer, estaba orientada a reconstruir arquitectónicamente a Alemania. Afortunadamente logró lo contrario, logró la destrucción de lo que él se proponía.
Y a propósito de destrucción, hay artistas que son destructivos y por eso son magníficos en su arte. Yo no quisiera jamás que Picasso hubiese sido gobernante, porque justamente su arte pictórico se basa en la destructividad. Al mismo tiempo, yo no quisiera que Jeronimus Bosch, el Bosco, hubiera sido alguna vez un político gobernante, porque realmente su mundo era un mundo absolutamente alucinado. El arte está cerca de la locura, y la política a veces también, y ahí viene ese cruce nefasto. La política puede ser explotada desde diferentes puntos de vista. El arte también. Nosotros no podríamos entender a un artista que tenga una sola mirada acerca de lo que está ocurriendo, si lo que se pretende es hallar alternativas que a veces sirvan para evadir problemas de la cotidianidad. El arte pues nos ofrecerá esa posibilidad. Es una de las tesis de Mario Vargas Llosa. Y en este caso, nosotros, cuando analizamos lo que ocurre en ese plano del arte, pues vamos a encontrar, como lo hemos subrayado, diferentes maneras de expresarse. En Argentina, por ejemplo, hubo esta famosa controversia originada en la revista Martín Fierro entre los escritores de Florida y Boedo, entre quienes entendían como Oscar Wilde que se debería hacer el arte por el arte mismo, como Borges, y quienes planteaban con Roberto Arlt, el del juguete rabioso, que ese arte debía implicar algo más, un compromiso que no necesariamente es militancia, sino que a veces tiene la forma de crítica social. Sí, el arte puede ser también militante sin dejar de ser arte, y puede ser arte por el arte y tampoco deja de ser arte. En ese contexto yo diría que lo fundamental es que el arte sea verdaderamente, aunque parezca redundancia o tautología, de que el arte sea verdaderamente artístico. Por ejemplo, si yo leo la Oda a Stalin, escrita por Neruda, me repugna el objeto que eligió para escribir su oda. Pero lo terrible del caso, lo más terrible, lo desesperadamente terrible, es que el poema es bueno. Desde el punto de vista poético es bueno. Las metáforas, el ritmo, la cadencia, el sonido de las palabras, es todo poderoso. Ese poema merecía otro objeto. Simplemente Neruda creyó que había encontrado el objeto real para esa fuerza poética que explotaba en él. Entonces, yo creo que en este sentido tenemos que recuperar el concepto de libertad. Cada artista es dueño de hacer lo que quiera con su arte siempre que no perjudique a nadie. Y en este punto quisiera decir un par de palabras sobre un caso que vengo siguiendo desde hace tiempo, el caso de Gustavo Dudamel en Venezuela. ¿Puedo hablar sobre eso? Por supuesto, profesor. Bien, existe un totalitarismo de arriba que generalmente es ejecutado por los gobernantes, y existe un totalitarismo de abajo que muchas veces es ejecutado por el bajo público, es decir, aquellos que gozan injuriando a grandes personalidades porque no hacen lo que ellos quisieran hacer. En el caso de Gustavo Dudamel en Venezuela, quien ha sido sometido a los más denigrantes ataques por un tremendo pecado, no ser antichavista o no haber sido antichavista. Y aunque hubiera sido chavista, yo me pregunto, hay que juzgarlo por lo que hace en su arte, que es magnífico, porque después de Leonard Bernstein, yo creo, no existe un mejor director de orquesta o un mejor director que haya logrado una comunicación tan intensa con los músicos como Gustavo Dudamel, que se nota, siente la música, vibra la música, y por eso nomás hay que juzgarlo. No se dan cuenta los venezolanos que gozan insultando permanentemente a Gustavo Dudamel, que están haciendo lo mismo que ellos critican en el estalinismo, exigiendo un compromiso político al artista, y el artista no tiene por qué hacerlo ni por qué darlo tampoco. No todos están llamados a transformar el mundo ni a tener una posición militante. Menos mal. Claro, y además cada quien en la medida de lo posible, a lo sumo, si es que hablamos de algún deber existencial, pues tendría la obligación de tratar de realizarse conforme a lo que crea más conveniente.
La primera traición que debe evitarse es la de uno mismo respecto a las convicciones, principios y valores que uno quiera. E incluso allí hay sitio para cierta flexibilidad. Lo demás es exigir una militancia a veces de forma acrítica, aunque tenga manifestaciones pictóricas. Hay hasta algunos elementos que pueden servir para notar claros casos de incoherencia. Está el famoso asunto que fue protagonizado por Diego Rivera y Rockefeller. ¿Por qué Diego Rivera decidió vender a Rockefeller su trabajo a pesar de que tenía reservas con el capitalismo? Sin duda, puede ser un elemento que se tome en cuenta, pero no bastará para emitir un juicio de valor estético puntualmente respecto a la obra que nos está presentando ese artista. Un hombre tendrá varias dimensiones y en la medida de lo posible hay que juzgarlas conforme al criterio que resultaría más adecuado. Profesor Mírez. Juzgarlas. Y yo aquí voy a la pregunta, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Yo, que me he dedicado, digamos, al trabajo del entendimiento, a la lógica y a la historicidad de los hechos, he cometido una enorme cantidad de errores políticos a lo largo de mi vida, como todo el mundo. ¿Quién es uno para erigirse en juez de los demás en nombre de una moral que no es sino la expresión de deseos no realizados? A un artista, vuelvo a repetirlo, solo se le puede pedir que sea un buen artista, como si a un médico hay que pedirle que sea un buen médico. Si yo un día me voy a operar, espero que no sea el caso, si yo un día me voy a operar, no me va a preocupar en absoluto la ideología política del médico, puede ser incluso fascista, pero si sé que es un buen médico, voy a ir donde ese médico y no a donde otro médico que tenga grandes ideas filosóficas, pero que no sabe cómo se toma un bisturí. Es decir, en ese sentido, digamos, solamente podemos exigirle al artista que sea leal con lo que él está creando, que sea realmente leal y sincero con lo que él está creando, a riesgo aún de equivocarse. Muchas gracias, profesor Fernando Mírez, quien desde Alemania, una vez más, vía Skype, nos ha acompañado en esta ocasión tratando de aproximarnos al análisis de un tema siempre complejo, como es el de la